Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene picada la curiosidad y estoy segura de que a ustedes también les va a encantar. Vamos a desentrañar un pequeño misterio que ha estado circulando en el mundo del espectáculo, y no es cualquier misterio, está relacionado con una de nuestras actrices favoritas. Sí, estoy hablando de la talentosísima Demet Özdemir. Últimamente ha habido mucho revuelo y especulación sobre un detalle muy personal que ha llamado la atención, un tatuaje que parece haber borrado. Y la gran pregunta que flota en el aire es, ¿a quién pertenecía el nombre de ese tatuaje? Prepárense para un viaje de chismes, detalles y un poco de detective privado, porque vamos a sumergirnos en esto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras intrigantes investigaciones. Como les decía, Demet Özdemir es una figura que siempre está en el ojo del huracán, y no es para menos, su carisma y talento la han catapultado a la fama mundial. Desde sus inicios ha cautivado a audiencias con su belleza y su innegable habilidad actoral, dejando una huella imborrable en cada producción en la que participa. La hemos visto evolucionar, crecer y consolidarse como una de las estrellas más brillantes de Turquía, con un alcance que trasciende fronteras. Pero hoy no vamos a hablar de sus proyectos, de sus impresionantes actuaciones, ni de los vestidos que luce en las alfombras rojas, sino de algo mucho más íntimo y por ende más intrigante. Varios medios de comunicación y sobre todo, sus seguidores más atentos, quienes tienen un ojo clínico para detectar hasta el más mínimo detalle, notaron algo peculiar en las últimas fotografías y apariciones públicas de Demet. Se trata de un tatuaje, un detalle que antes era visible y ahora parece haber desaparecido casi por completo, dejando tras de sí una estela de preguntas. Y la clave de todo esto, mis amigos, reside en la identidad de la persona cuyo nombre estaba grabado en su piel, un vestigio de un pasado que, al parecer, la actriz ha decidido dejar atrás de forma contundente. Para entender la magnitud de esta desaparición, primero debemos retroceder un poco en el tiempo y sumergirnos en el fascinante mundo de las relaciones sentimentales de las celebridades. Demet Özdemir, como muchas otras figuras públicas, ha tenido romances que han acaparado titulares y han sido objeto de intenso escrutinio por parte de los medios y sus fans. Y uno de los romances que más dio de qué hablar, que generó una ola de ilusión y que hasta se rumoreaba, estaba a punto de culminar en un compromiso de por vida, fue sin duda su relación con el carismático cantante y actor turco Ozan Koç. Fueron una pareja muy querida, una especie de cuento de hadas moderno que parecía destinado a perdurar. Su relación era pública y las muestras de afecto, la complicidad que irradiaban en cada aparición, y las declaraciones de amor mutuo, solidificaron la imagen de una pareja unida y profundamente enamorada. De hecho, la relación llegó a tal punto que las especulaciones sobre una posible boda, e incluso sobre planes de formar una familia, eran moneda corriente en la prensa del corazón. Y fue precisamente durante esta etapa de apogeo amoroso, cuando el mundo parecía sonreírles, cuando Demet tomó la decisión de inmortalizar este amor en su piel, con un tatuaje que en su momento fue interpretado por muchos como una declaración de amor eterno, un símbolo imborrable de su compromiso. Ahora aquí viene el meollo del asunto, el punto de inflexión que ha desatado toda esta intriga. Los seguidores más perspicaces, aquellos que siguen cada movimiento de Demet con lupa, y los medios de comunicación especializados en farándula, comenzaron a notar que un tatuaje específico, ubicado en un lugar discreto pero visible para quienes saben dónde buscar, una zona que ella solía mostrar con naturalidad, había cambiado. Al principio, ante la mínima duda, se pensó que tal vez lo había tapado con maquillaje, una estrategia muy común entre las celebridades para disimular tatuajes en eventos formales, producciones cinematográficas o sesiones de fotos donde la imagen debe ser impecable y sin distracciones. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas y las nuevas imágenes de Demet salían a la luz, en diferentes contextos y con distinto vestuario, la ausencia del tatuaje se hizo cada vez más evidente. Ya no se trataba de un truco de maquillaje temporal. La piel lucía limpia, como si el tatuaje nunca hubiera estado allí. Y la pregunta que todos nos hacíamos, la gran incógnita que flotaba en el aire, era ¿por qué? ¿Qué había ocurrido para que se tomara la decisión, aparentemente drástica, de borrar un tatuaje que en su momento representaba algo tan importante y personal como un amor declarado? Y la respuesta, mis queridos detectives de la farándula, apunta directamente al fin de su relación con Ozan Koç. Lamentablemente, como suele suceder en el complejo y a menudo efímero mundo de las celebridades, el amor que parecía eterno, que se proyectaba como un futuro sólido y prometedor, tuvo un desenlace inesperado y doloroso.
La pareja anunció su separación, un hecho que tomó por sorpresa a muchos de sus admiradores, quienes habían invertido emocionalmente en su historia de amor. Y, de manera casi sincronizada con este anuncio, comenzó la desaparición gradual del tatuaje. Una coincidencia demasiado fuerte, demasiado reveladora para ser ignorada. El timing es clave en estos asuntos, y en este caso, la relación temporal entre la ruptura y la ausencia del tatuaje es casi una confesión silenciosa. Ahora hablemos de ese tatuaje en sí, de ese vestigio de un amor pasado. Según lo que se pudo observar en imágenes anteriores, en vídeos y en fotografías que ahora son parte del archivo histórico de su relación, se trataba de un hombre. Y por la época en que lucía este tatuaje, y dada la notoriedad de su relación con Ethan Cook, no era difícil para nadie, ni para los fans más fervientes ni para los observadores más casuales, deducir que se trataba del nombre de su entonces pareja, Ethan Cook. El tatuaje estaba ubicado, si no recuerdo mal, en la muñeca o en algún lugar cercano a ella, una zona que ella solía mostrar con naturalidad, incluso dejándolo a la vista en ocasiones. Era un detalle muy romántico, ¿verdad? Un símbolo de unión, de un amor que se pensaba que iba a durar para siempre, una marca indeleble en la piel que proclamaba su devoción. Y ahora esa marca, ese recordatorio constante de un capítulo cerrado, ha desaparecido. Pero, ¿cómo se borra un tatuaje que parecía tan permanente? Aquí entramos en el terreno de la tecnología, la ciencia y los procedimientos estéticos. Hoy en día, la eliminación de tatuajes es un procedimiento bastante común, aunque no siempre es un camino fácil. Puede ser un proceso largo, costoso y a veces doloroso, pero es una opción real para quienes desean eliminar de su piel un recuerdo no deseado. Se realiza principalmente mediante sesiones de láser. La luz del láser de alta intensidad penetra en la piel y rompe las partículas de tinta del tatuaje en fragmentos mucho más pequeños. Estos fragmentos microscópicos son luego absorbidos y eliminados por el propio sistema inmunológico del cuerpo. El número de sesiones necesarias varía considerablemente, dependiendo de factores como el tamaño del tatuaje, los colores utilizados, la profundidad de la tinta y, por supuesto, la antigüedad del mismo. Para lograr su completa eliminación o, al menos, para que sea prácticamente invisible, se requieren varias sesiones espaciadas en el tiempo. En el caso de Demet, la forma en que ha desaparecido el tatuaje sugiere fuertemente que ha pasado por este tipo de tratamientos. No ha sido un borrado instantáneo, sino que se ha ido desvaneciendo con el tiempo, una desaparición gradual que es la marca distintiva de los tratamientos con láser. Esto nos lleva a pensar en la determinación de Demet de dejar atrás este capítulo de su vida, de manera activa y consciente. Borrar un tatuaje, especialmente uno con un significado tan personal e íntimo como el nombre de una expareja, no es una decisión que se tome a la ligera. Implica un esfuerzo considerable, tiempo invertido y muy probablemente un deseo profundo de marcar un nuevo comienzo, de cerrar ciclos de manera definitiva y de liberar su cuerpo y su mente de los vestigios de un pasado que ya no forma parte de su presente. Esta acción de Demet no solo nos da pie a hablar de su vida personal y sus relaciones sentimentales, sino también de cómo las celebridades gestionan su imagen pública y, sobre todo, cómo procesan sus emociones y sus rupturas en un mundo donde cada detalle es escrutado. En un universo mediático donde cada gesto, cada palabra y cada aparición pública son analizados al milímetro, un tatuaje visible puede ser una constante referencia a un pasado, a una relación que ya no existe, a un amor que se desvaneció. Y para alguien que busca reinventarse, que busca avanzar y proyectar una nueva etapa en su vida, tanto a nivel personal como profesional, la eliminación de ese símbolo puede ser una forma muy poderosa de hacerlo. Es como decir, de forma visual y contundente, esto es parte de mi pasado, pero ya no me define. He pasado página y estoy lista para seguir adelante. Es una declaración de independencia, una afirmación de control sobre su propia historia. Por supuesto, como era de esperar, esta situación ha generado muchísimas reacciones en las redes sociales. Sus fans, siempre atentos a cada uno de sus movimientos, han compartido sus teorías, sus opiniones, e incluso han expresado admiración por la decisión de Demet. Muchos ven en esto una muestra de fortaleza, de resiliencia, de una mujer que sabe lo que quiere y que no teme tomar decisiones difíciles para su bienestar emocional. Otros simplemente se enfocan en la curiosidad, en la especulación de qué pasará en su vida amorosa ahora, si ya está conociendo a alguien nuevo o si está dedicando todo su tiempo a su carrera. La especulación está a la orden del día, y eso es precisamente lo que mantiene vivo el interés en su persona, su vida y su trayectoria.
Es fascinante como un pequeño detalle en la piel, una marca que se considera permanente, puede decir tanto sobre la vida de una persona. Un tatuaje es en esencia una obra de arte, pero también es una historia grabada, un testimonio de un momento, de un sentimiento, de una persona. Y cuando esa historia cambia, cuando la persona que inspiró la obra ya no forma parte de la vida de quien lo lleva, la necesidad de borrarlo, de eliminar ese recordatorio físico, puede ser abrumadora. Es una forma de reclamar su propio cuerpo, de reescribir su narrativa personal y de asegurar que su piel refleje su presente y su futuro, no su pasado. Y es importante recordar, a pesar de toda esta fascinación por los detalles personales, que Demet Özdemir es ante todo una profesional. Su carrera como actriz va mucho más allá de sus relaciones sentimentales, de sus altibajos amorosos. Es una actriz reconocida por su talento excepcional, por su capacidad de dar vida a personajes complejos, entrañables y memorables. Ha participado en series que han sido un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional, ganándose el reconocimiento de la crítica y el aplauso del público. Su proyección internacional es innegable y su futuro en la industria cinematográfica y televisiva es brillante. Sin embargo, no podemos negar que el público, los fans que la siguen con tanto cariño, sienten una conexión especial con los aspectos más humanos y personales de las estrellas que admiran. Y su vida amorosa, guste o no, es una parte de esa conexión, una faceta que alimenta el interés y la empatía del público. El hecho de que haya borrado este tatuaje, que llevaba el nombre de Oğuzhan Koç, nos confirma, sin lugar a dudas, que la ruptura fue, al menos para ella, un punto de inflexión importante. No se trata solo de una separación más, de una etapa que pasa. Es un proceso de sanación, de desapego y de cierre de ciclo que se manifiesta de formas muy tangibles en su cuerpo y en su vida. Y para muchos, esta es una señal clara y rotunda de que ha pasado página, de que ha cerrado ese capítulo de su vida y está completamente lista para escribir nuevos párrafos, tanto en su vida personal como profesional. ¿Qué significa esto para su futuro? Es imposible saberlo con certeza, y esa incertidumbre es precisamente lo que alimenta la especulación. Quizás esté conociendo a alguien nuevo, una persona que la haga sentir la misma ilusión y la inspire a crear nuevos recuerdos. Quizás esté completamente enfocada en su carrera, aprovechando este momento de soltería para dedicarse por completo a sus proyectos y a su crecimiento profesional. O quizás simplemente esté disfrutando de un tiempo para ella, un periodo de introspección, de autodescubrimiento y de autocuidado. Lo único que sabemos con certeza es que esta acción habla de una mujer que toma las riendas de su vida y de su imagen, que no tiene miedo de hacer cambios, incluso aquellos que pueden ser un poco dolorosos, costosos o que implican un esfuerzo físico considerable. Es una muestra de fortaleza y autodeterminación. En resumen, mis queridos seguidores, la pregunta inicial que nos planteamos al principio de este vídeo, esa gran interrogante de a quién pertenecía el nombre del tatuaje que Demet Özdemir ha borrado, tiene una respuesta clara y confirmada por el tiempo y por las imágenes que hemos analizado, pertenecía a su expareja, el cantante Oğuzhan Koç. La desaparición de este tatuaje es un reflejo tangible del fin de esa relación y del profundo proceso de sanación y cierre de ciclo que Demet ha emprendido. Es un recordatorio poderoso de que a pesar de la vida pública, la fama y el glamour, las celebridades también atraviesan experiencias personales, desamores, duelos y la necesidad imperiosa de seguir adelante, de dejar atrás lo que ya no les sirve para poder dar paso a lo nuevo. Hemos explorado los detalles de esta historia, hemos analizado las posibles razones detrás de esta decisión y hemos reflexionado sobre el profundo significado que encierra esta acción. Y creo que es una historia que nos dice mucho sobre la resiliencia humana y sobre la forma en que las personas, seamos famosas o no, decidimos marcar los finales para poder dar paso a nuevos comienzos, para poder escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña investigación, que les haya resultado tan intrigante y reveladora como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que borrar un tatuaje es una forma efectiva de dejar atrás el pasado? ¿Qué harían ustedes en una situación similar, si tuvieran un tatuaje que representara una relación terminada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus reflexiones, sus experiencias y sus opiniones. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a mantener vivo este canal. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo.
Únanse a nuestra comunidad de curiosos, amantes del espectáculo y detectives de la farándula. No se arrepentirán. Muchas gracias por acompañarme hoy en esta fascinante travesía. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desentrañar y más historias fascinantes por contar. Adiós.